El misterio de las 3 palabras ocultas en la oración que transformarán tu encuentro espiritual. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Allí estaba yo, sentado en la penumbra de mi habitación. La luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. Sentía un vacío dentro. Una búsqueda sin rumbo. Mis pensamientos zumbaban como abejas atrapadas en un frasco. Había pasado meses intentando conectar con algo más grande, algo que le diera sentido a mi existencia. ¿Qué hay más allá de este mundo?, me preguntaba. Una pregunta que parecía hacerse eco en mi ser. Durante la meditación, la sala se llenó de un silencio pesado. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y respiré profundamente. Una imagen apareció. 3 palabras flotando, brillando como estrellas en una noche oscura. Amor, verdad, sincronía. Las repetía una y otra vez, absorbidas por un manto de misterio. Un suave viento comenzó a soplar, casi como una caricia. Sentí escalofríos recorrer mi cuerpo. Abrió algo dentro de mí. Pero, ¿qué significaban realmente? ¿Por qué esas palabras? ¿Eran solo un juego de mi mente o un mensaje del universo? El rostro de un antiguo mentor cruzó por mi mente. Su voz resonó: las palabras tienen poder. A veces, lo que buscamos está en lo que no vemos. ¿Era posible que esas 3 palabras fueran la clave para una puerta invisible? Una puerta que prometía respuestas a preguntas sin respuesta. Mientras reflexionaba, escuché un susurro. Tan tenue, casi imperceptible. Sigue buscando. El sonido se desvaneció con la brisa. Abrí los ojos, pero todo estaba en silencio. Miré por la ventana. Las estrellas parecían brillar con más intensidad. Una melodía serena llenó el aire, un llamado a seguir explorando. Pero, ¿hacia dónde? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. A la mañana siguiente, desperté con una luz renovada en mis ojos. Las palabras de la noche anterior aún danzaban en mi mente, como un eco cautivador: amor, verdad, sincronía. Decidí que debía salir de casa y buscar respuestas en el mundo que me rodeaba. La idea de que la naturaleza pudiera ser un espejo de mi búsqueda me llenó de expectativa. Caminé hacia el parque cercano, donde los árboles parecían susurrar secretos al viento. La brisa fresca acariciaba mi rostro, como un abrazo de la vida misma. Me senté en un banco y cerré los ojos, intentando reconectar con las vibraciones de la meditación. Recordé que el amor comienza dentro de uno mismo. Así que, con cada inhalación, me repetía: soy amor, estoy rodeado de amor. De repente, una sensación de paz suave se apoderó de mí. Abrí los ojos y frente a mí, un grupo de niños jugaba con risas contagiosas. Sus voces llenaban el aire de una inocencia pura. La risa de un niño a veces puede ser la más pura manifestación de amor. Observé cómo jugaban sin ningún temor, como si todo lo que les rodeaba estuviera en perfecta sincronía. Sin embargo, justo cuando me sumergía en sus risas, noté algo extraño. Una mariposa amarilla me observaba. Al principio pensé que era solo un insecto, pero había algo distintivo en su vuelo, una gracia que parecía orquestar su camino con el entorno. Cada vez que daba una vuelta, sincronizaba con una brisa sutil, danzando en perfecta armonía con la naturaleza. Mi corazón se aceleró. Sincronía, murmuré, reconociendo el significado profundo detrás de la imagen que había visto en mi meditación. La mariposa, símbolo de transformación, parecía guiarme. Me levanté del banco y la seguí, sintiendo que había un propósito en su vuelo. La seguí a través del parque, pasando por flores que abrían sus pétalos como saludando su llegada. Finalmente,
la mariposa se posó en una roca, donde las flores parecían danzar hacia la luz. Me quedé parado, sintiendo la energía vibrante alrededor. En ese instante, comprendí que la verdad en mi búsqueda era la conexión que todos tenemos, un hilo invisible que une a cada ser. Sentí un impulso dentro de mí, como si necesitara actuar. Sacudí la cabeza y recordé las palabras de mi mentor. A veces, lo que buscamos está en lo que no vemos. ¿Acaso esto era solo el comienzo de algo más grande? Al volver a casa, mi mente se agolpaba de preguntas. Si esa mariposa era un mensaje, ¿qué otras señales me estaban esperando? A la luz de la luna que se asomaba una vez más por mi ventana, me pregunté, ¿cuál será el siguiente paso en este camino hacia la verdad? La respuesta parecía flotar en el aire, tan cercana, y al mismo tiempo como una estrella distante. El día siguiente llegó con un resplandor cálido que prometía nuevas revelaciones. Sin poder esperar más, decidí dar un paseo por un sendero que serpenteaba cerca del río. La melodía del agua corriendo hacía eco del ritmo de mi corazón, que parecía en sintonía con todo lo que me rodeaba. Las hojas brillaban con el rocío matutino y cada sonido de la naturaleza parecía llevar consigo una historia. Con cada paso, mi mente regresaba a las palabras que resonaban en mi interior: amor, verdad, sincronía. Sentí que algo se tejía en el aire, una red de significados entrelazados que aún no lograba entender del todo. Al llegar a un claro, me senté sobre un tronco caído. El lugar estaba lleno de pequeños destellos de luz que me recordaban las estrellas. Pero no eran estrellas, eran luciérnagas que parpadeaban, marcando su propio ritmo, creando su danza nocturna en pleno día. Contemplándolas, una idea surgió de lo profundo de mí. ¿Acaso ese parpadeo alegre era una señal de que la vida, en todas sus formas, busca conectar? Con cada luciérnaga que iluminaba el aire, algo se despertaba dentro de mí, como si cada destello fuese un recordatorio de que la luz siempre está presente, incluso en la oscuridad. Comencé a meditar sobre su mensaje, preguntándome si había una relación entre ellas y mi búsqueda de respuestas. De repente, la brisa trajo consigo el canto de un pájaro cercano, y por un instante, el tiempo se detuvo. Su canto era como un himno que sacudía el aire, y cerré los ojos para sumergirme en esa melodía. En su canto sentí una conexión profunda, como si el universo me hablara a través de esa hermosa sinfonía. Era posible que cada ser estuviera interconectado mediante canciones ocultas que solo podíamos escuchar si nos deteníamos a prestar atención. Después de un rato, me levanté, sintiéndome ligero, y continué mi camino. A medida que avanzaba, noté una roca inusual a lo lejos. Tenía formas extrañas y parecía estar adornada con símbolos. Me acerqué y, al tocarla, sentí una corriente de energía vibrante que me atravesó. La roca parecía latir bajo mis dedos, resonando con la misma verdad que me había estado guiando. Debería haber un significado detrás de esto, murmuré para mí mismo. Sin embargo, la aflicción de mis pensamientos se esclareció en el mismo instante que noté que algo se movía entre los árboles. Un anciano se acercaba con una sonrisa serena, su andar pausado emanaba una sabiduría apacible. Sus ojos parecían contener historias antiguas, y de alguna manera, sentí que había estado esperándome. Las señales en el mundo nunca mienten, dijo él con una voz profunda y cálida que reverberó en mi pecho. Cada luz, cada sonido, cada ser que encuentras tiene algo que ofrecerte. Estás en la búsqueda del amor, pero no olvides que también debes escuchar la verdad y aprender a danzar en la sincronía de la vida. Su declaración resonó profundamente en mí. ¿Cómo puedo hacerlo?, le pregunté con curiosidad y anhelo. Antes de que pudiera responder, un eco de risas infantiles me alcanzó desde el parque. Instintivamente, miré hacia atrás, y vi a los mismos niños del día anterior, jugando alegremente. En sus caras se reflejaba la alegría pura que encontraba en esos momentos de conexión. La imagen de la mariposa amarilla brilló en mi mente de nuevo, recordándome que la transformación no era solo un destino, sino un viaje continuo. ¿Estaba realmente preparado para seguir las señales que la vida me ofrecía? ¿Qué otros misterios revelaría el universo en cada encuentro que tuviera? La pregunta flotó en el aire, resonando con la sabiduría del anciano y el canto del pájaro. Era un llamado a avanzar, a conectar con el amor en su forma más pura y auténtica. El anciano me miró con una mezcla de comprensión y compasión.
A veces, es en los pequeños momentos donde se encuentran las verdades más grandes, dijo, mientras su mirada se alejaba hacia el horizonte. No siempre debes buscar respuestas en lo lejano, a menudo, lo que necesitas ya está frente a ti, esperando ser descubierto. Con sus palabras resonando en mi mente, decidí seguir el camino que continuaba hacia un pequeño jardín rodeado de flores silvestres. Sus colores vibrantes me invitaron a acercarme. Al andar, noté cómo los pétalos parecían moverse ligeramente, guiados por una brisa que portaba el dulce aroma de la vida. Las flores no eran solo decoraciones del espacio, eran pequeños faros de energía, cada una con su propio propósito. Mientras me agachaba para observar más de cerca, una mariposa de alas brillantes se posó en mi hombro. La sentí ligera y suave, y en aquel instante, la conexión entre nosotros se sintió como un símbolo de transformación. ¿Qué me quieres mostrar?, pregunté en voz alta, sintiendo la necesidad de la naturaleza por audicionar su sabiduría. La mariposa alzó el vuelo y comenzó a danzar en el aire, marcando un patrón que parecía invitarme a seguirla. Movido por la curiosidad, la seguí a través del jardín hasta que aparecí en una pequeña pradera. Allí, los rayos del sol iluminaban un círculo de piedras. Cada una de ellas tenía inscripciones antiguas que resonaban con una energía poderosa. Al acercarme, un escalofrío recorrió mi espalda, como si me reclamaran cada paso dado en aquel espacio sagrado. Sentí un impulso de colocar mis manos sobre una de las piedras. Al hacerlo, una oleada de memorias e imágenes brillantes inundó mi mente. Vi escenas de personas unidas, riendo y llorando, compartiendo sus vidas, sus esencias. Fue entonces cuando comprendí que esas memorias estaban conectadas con la idea de amor, la verdad de la existencia humana. La sincronía entre corazones era palpable. Permanecí ahí, sumergido en reflexiones, cuando el anciano apareció nuevamente, como si hubiera estado observando desde la distancia. Cada piedra, explicó con voz serena, representa un aspecto del amor en acción. Su historia te ofrece la oportunidad de ver las distintas maneras en las que se alimenta y se pierde. Aquí, el amor no es solo un sentimiento, es una fuerza viviente que atraviesa el tiempo y el espacio. No siempre puedo ver ese amor, respondí con cierta frustración. A veces, parece difuso, difícil de captar. Eso es porque a menudo nos olvidamos de mirar, escuchar, sentir. El anciano extendió su mano hacia las flores. Ellas danzan al ritmo del viento y nunca se quejan. En su esencia, encontramos reflejos del amor más puro. Si aprendes a escuchar, cada empujón de la brisa, cada susurro de las hojas puede enseñarte la verdad de tu propio viaje. En ese momento, se escuchó el canto del pájaro que había oído antes, resonando como si llamara a mi alma. Miré hacia el cielo y allí estaba de nuevo, volando libre, un símbolo de la autenticidad de la conexión. Era posible que, al final, la respuesta estuviera en la sencillez de lo cotidiano, en aprender a escuchar y sentir con el corazón. El anciano hizo una pausa, dejando que mis pensamientos fluyeran, y luego continuó. Recuerda, el amor se manifiesta en tantas formas, como el agua que abraza la tierra o el aire que sostiene el canto. Cada día, tú eliges cómo responder. La verdad y la sincronía están en el latido de cada experiencia. Sentí que el tiempo se suspendía, como si el universo me invitara a conformar la respuesta dentro de mí. A medida que la mariposa reaparecía y dibujaba espirales en el aire, una nueva pregunta surgió dentro de mí: ¿qué papel elegante estoy dispuesto a jugar en esta danza de amor, verdad y sincronía? ¿Seré capaz de ver las señales que el universo me ofrece cada día, y cómo me transformarán? La mariposa continuó su danza, y en su vuelo, me sentí compelido a seguirla. Su movimiento era una melodía silenciosa que resonaba en la profundidad de mi ser, como si me estuviera invitando a descubrir un camino oculto dentro del jardín. Cada paso que daba se sentía cada vez más ligero, como si la energía de las flores y las piedras me estuviera abrazando. Pronto, llegué a un pequeño arroyo que cruzaba la pradera. Sus aguas claras danzaban y brillaban bajo el sol dorado. La corriente murmuraba suavemente, un canto que parecía llenar el aire con un mensaje de esperanza y renovación. Agachándome, toqué el agua, sintiendo su frescura recorrer mis dedos. Justo en ese momento, una serie de pequeñas ondas se formaron en la superficie, creando figuras que parecían cobrar vida. Cada una de ellas parecía contar una historia.
Vi el reflejo de un niño corriendo y riendo, de un anciano compartiendo sabiduría ante un grupo de jóvenes, de manos entrelazadas que ofrecían consuelo en momentos de tristeza. Cada imagen nacía de la nada, desvaneciéndose tan rápido como aparecía, pero dejaba una huella indeleble en mi corazón. ¿Qué significa todo esto?, me pregunté, sintiendo que el arroyo guardaba secretos que anhelaba conocer. El anciano, que había permanecido en silencio a mi lado, respondió a mi inquietud con un leve asentimiento. El agua nunca se detiene, siempre fluye, llevándose las viejas historias y creando espacio para las nuevas. En su curso, encontramos el reflejo de nuestras propias vidas, un constante movimiento, un aprendizaje que no se detiene. Cada experiencia es un paso más hacia el entendimiento del amor y la conexión. Si el agua sigue fluyendo, ¿cuál es el propósito de recordar?, cuestioné, sintiéndome atrapado entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de atesorar lo aprendido. Recordar no es retener, sino integrar, dijo el anciano, su voz grave y reconfortante. Las memorias son las lecciones que nos permiten aprender y evolucionar. Pero recuerda que hay un equilibrio entre el pasado y el presente. Solo así podrás avanzar con la plenitud de tu ser. Mientras sus palabras se asentaban en mi mente, un destello en el arroyo capturó mi atención. Era una piedra pulida, brillante, diferente de las demás. Al acercarme, noté que emitía una luz tenue y cálida. Su superficie estaba cubierta de inscripciones, parecidas a las de las otras piedras, pero con una vibración distinta, como si contara una historia más profunda. Esa es la piedra del nudo, explicó el anciano con una chispa de emoción en sus ojos. Es un símbolo de la conexión entre el pasado y el futuro, entre los recuerdos que llevas y el camino que estás formando. Llamarla es abrir la puerta a nuevas verdades que aún no has descubierto. Tomé la piedra entre mis manos, y en ese instante, una serie de imágenes comenzó a fluir a mi mente, visiones de encuentros significativos, de caminos tomados y caminos rechazados, de decisiones que resonaban en el eco del tiempo. Vi las palabras que había dejado sin decir y las balas perdidas de amor que nunca llegaron a ser. En medio de las visiones, una claridad emergente iluminó mi mente, la posibilidad de reconciliarme con mi propio viaje y de reconocer la belleza y el dolor que traía consigo. ¿Pero qué debo hacer con esto?, pregunté, buscando una respuesta clara, algo que no estaba seguro de poder encontrar. Eso depende de ti, respondió el anciano con una sonrisa sabia. Cada uno de nosotros debe enfrentar su propia historia, abrazar el amor y aprender a soltar el dolor que pueda habitar en nuestros corazones. Solo así podrás desbloquear el potencial de tu conexión con el todo. Con estas palabras resonando en mi ser, comprendí que el camino hacia adelante no solo invalga una búsqueda externa. Era un viaje también hacia mi interior, un constante aprendizaje de mis propias verdades. Mientras dejaba la piedra en su lugar y comenzaba a caminar de regreso, fragmentos de mis recuerdos danzaban en mi mente, creando un mosaico de amor y verdad que anhelaba ser descubierto. Pero, ¿cuál será la lección que reconoceré en mi próximo paso?, me pregunté en voz baja, sintiendo la urgencia de seguir explorando las profundidades de mi ser. Las aguas del arroyo murmuraban a mis pies, como un eco de las preguntas que brotaban en mi interior, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, dando paso a un nuevo ciclo de incertidumbre y posibilidad. Mientras me alejaba del arroyo, sentí la brisa suave acariciar mi piel, como si la naturaleza misma me susurrara secretos antiguos. Cada soplo de aire traía consigo un aroma a tierra fresca y flores silvestres, colmando mis sentidos y envolviéndome en una sensación de unidad con este entorno mágico. La mariposa, que había guiado mis pasos, volvió a aparecer a mi lado, danzando en círculos a mi alrededor, reforzando la conexión que ya había comenzado a florecer en mi interior. ¿A dónde me llevarás ahora?, murmuré con curiosidad, mientras la mariposa se elevaba hacia el cielo, como si me instara a seguirla nuevamente. Con cada paso, el susurro del arroyo aún reverberaba en mi mente, recordándome que había más por descubrir. Tracé un nuevo camino, guiado por la mariposa, que me condujo a un campo repleto de flores vibrantes. La luz del sol poniente iluminaba los pétalos en un resplandor casi etéreo. Allí, en medio de aquel despliegue de colores, el anciano apareció ante mí una vez más, sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «Has regresado», dijo con una voz profunda y resonante. «Aquí, en este campo, te esperan nuevos aprendizajes.
Las flores poseen una magia única, cada una lleva consigo un mensaje que puede abrir las puertas de tu corazón. Observé a mi alrededor, tratando de entender cómo las flores podrían enseñarme algo nuevo. ¿Cómo aprender de ellas? Pregunté con la mente llena de preguntas. Cada flor tiene su propia historia, continuó él. Sus colores, sus formas, y la forma en que crecen, reflejan aspectos de nuestras propias vidas. Pregunta y escucha con el corazón abierto. Sin dudarlo, me acerqué a una flor de un azul intenso que destacaba entre las demás. Al inclinarme hacia ella, me sentí atraído por su vibración, como si implorara ser escuchada. Cerré los ojos e inhalé su aroma dulce, permitiendo que su esencia invadiera mi ser. En ese instante, una visión comenzó a formarse en mi mente, vi el cielo gris de una tormenta, seguido de un arco iris brillante. Entendí que la flor simbolizaba la resiliencia, la capacidad de florecer incluso en las condiciones más adversas. ¿Qué más hay que aprender?, me pregunté, abriendo los ojos y regresando a la realidad. La mariposa estaba ahora posada sobre otra flor, de un amarillo radiante, como si me indicara que me acercara a ella. Con firmeza, hice lo que el anciano había sugerido y me incliné hacia esta nueva portadora de mensaje. A medida que lo hacía, la visión se amplió, comprendí la importancia de la alegría y cómo había estado subestimando su poder. De repente, las risas de los niños del arroyo resonaron en mis oídos, trayendo la esencia de la simpleza y la felicidad que a menudo olvidaba. Mi corazón se llenó de gratitud al reconocer que la alegría no dependía de las circunstancias externas, sino de la conexión con mi propio ser. Las flores no solo son bellas, dijo el anciano, interrumpiendo mis pensamientos. Son maestros que nos recuerdan que el crecimiento es un viaje, cada uno de sus ciclos tiene un propósito, y así como son parte del todo, nosotros también lo somos. Mis emociones burbujearon en mi pecho a medida que absorbía sus palabras. Comenzaba a ver cómo cada experiencia llegaba a ser un ladrillo en la construcción de un ser más completo. Sin embargo, una inquietud surgió en mi interior. ¿Y si no consigo seguir adelante? ¿Y si me pierdo en mis propios recuerdos sin avanzar? El anciano esbozó una sonrisa serena. La única forma de perderse es no ser fiel a tu esencia. Confía en lo que has aprendido, y la conexión vendrá. La mariposa te recuerda que siempre hay espacio para la transformación. Con esas palabras resonando en mi mente, miré a mi alrededor, a las flores vibrantes que parecían pulsar con vida propia. Pero, aún con el entendimiento creciente, una pregunta persistía en mi corazón: ¿cómo puedo seguir permitiendo que cada experiencia me enseñe mientras afronto el temor de lo desconocido? El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y sentí la llegada de una nueva incertidumbre. Si el futuro era un vasto océano de posibilidades, ¿qué rumbo tomaría a partir de ahora? A medida que el sol se sumergía en el horizonte, la penumbra comenzó a abrazar el campo florido, y con ella llegó una nueva sensación de introspección. Observé cómo la mariposa revoloteaba suavemente entre las flores, debilitando la distancia que había sentido previamente entre yo y este mundo. Fue entonces que el anciano, como si hubiera sentido mi creciente inquietud, rompió el encantamiento del silencio. Los momentos de incertidumbre son oportunidades disfrazadas, dijo con una firmeza suave. Cada sombra que encuentras no es solo un reflejo de lo que temes, sino también una invitación a explorar lo que puede ser. Sin saberlo, el anciano había dado en el clavo. Aquel océano de posibilidades que me asustaba también me intrigaba. ¿Qué significaba realmente navegar en esas aguas? En ese momento, la mariposa aterrizó sobre una flor de un vibrante color púrpura, cuyas peticiones eran ahora más urgentes. Sus pétalos parecían casi transparentes, titilando a la luz que se desvanecía. Con cada paso hacia esta nueva flor, una corriente de energía me envolvió, como si el universo mismo me empujara a acercarme. Al inhalar su fragancia etérea, mi mente comenzó a interpretar su mensaje. Visualicé un cielo estrellado, con constelaciones dibujando historias de seres pasados. Comprendí que cada estrella brillaba con la luz de necesidades y sueños olvidados. La flor susurraba sobre la conexión con nuestro propio pasado y cómo éste forma parte del tejido del presente.
Debes recordar, dijo el anciano, descendiendo un paso hacia mí, que la historia que llevas dentro puede guiarte hacia la transformación. No temas lo que lleves, porque todo te ha llevado a quien eres ahora. Pero, ¿cómo puedo confiar en lo desconocido cuando tantas preguntas aún rondan mi mente?, respondí, sintiendo que la inquietud comenzaba a transformarse en un gusano que se abría paso hacia la comprensión. Cada respuesta que buscas yace en una cuestión más profunda, continuó. El miedo es una sombra que puede disiparse con la luz del entendimiento. Aligera tu ser, y observa. Encuentra las palabras clave, los hilos que te conectan a esta tierra que amas. Intrigado, observé las flores nuevamente, sintiendo como si en sus presencias vibraran ecos de mis propias inquietudes. En un susurro de vida, las flores se balanceaban al ritmo del viento, mientras la mariposa danzaba entre los colores y aromas, guiándome aún más profundo en esta búsqueda. Debería seleccionar 3 flores en este campo, aconsejó el anciano. Cada una de ellas tiene en su interior las palabras que transformarán tu viaje. Pregúntales, y escucha atentamente. Con el corazón acelerado, comencé a moverme entre las flores, eligiendo las que más poderosamente me llamaban. La elección no fue fácil, pero finalmente me detuve ante una flor roja, otra verde y una blanca, cada una emanando una energía única. Al inclinarme sobre la roja, sentí una oleada de pasión y determinación, seguida de un profundo anhelo en la verde, que simbolizaba renovación. Finalmente, la blanca era un reflejo de paz y claridad. ¿Qué me quieren decir?, pregunté, dejando que el viento llevara mi inquietud hacia ellas. En ese instante, una oleada de visiones inundó mi mente, vi el latido de mi corazón entrelazándose con la vibración de la vida, el amor y la esperanza fluyendo como un río. Las 3 flores parecían confluir en un mensaje, pero aún no podía descifrarlo por completo. Recuerda que tus experiencias son clave, insistió el anciano. Escucha atentamente, y busca las conexiones entre ellas. Fatigado pero lleno de curiosidad, me detuve, luchando por traducir la sabiduría de las flores. En mi interior surgió una nueva pregunta: ¿cuáles son las 3 palabras que me abrirán la puerta hacia la transformación que busco? Al enfrentar esta incertidumbre, el campo de flores vibró de vida, pero aún la respuesta me eludía. El viaje no había terminado, y la luz del sol se desvanecía, dejando un brillo fulgurante de estrellas por descubrir. Mientras el crepúsculo continuaba su ascenso hacia la oscuridad, sentí que la noche se acercaba no solo como un manto de silencio, sino también como una invitación a la introspección más profunda. La brisa fresca removía suavemente mi cabello, un dulce recordatorio de la transformación que se cernía sobre mí. La mariposa, ahora posada sobre la flor blanca, parecía actuar como un guardián entre el mundo visible y el invisible. Cuando la noche cae, dijo el anciano, rompiendo de nuevo el silencio, las sombras se convierten en refugios de conocimiento. Permítete ser envuelto por la oscuridad, porque es en ella donde germinan las semillas de la verdad. Allí, bajo la sutileza del cielo nocturno, la fragancia de las flores parecía intensificarse, y cada inhalación me llevaba más lejos de mis dudas. Decidí centrarme en las flores caladas por la luz de la luna. ¿Qué secretos escondían sus líneas y texturas que aún no había descubierto? Mientras miraba la flor roja, sentí una pulsación, como si latiera al unísono con mi corazón. La pasión que había percibido antes se torna más fuerte, ahora abrigada por un deseo de crear. Pero, ¿qué debía crear? Esa respuesta aún flotaba en el aire nebuloso de la experiencia. Visualicé un fuego encendido, cual llama eterna que ilumina lo que se encuentra a su paso. Es aquí donde debo canalizar mi energía, murmuré al viento. La flor verde, por otro lado, parecía reflejar mi anhelo de renovación, su esencia vibrante recordándome que la vida se reinventa constantemente. En este momento, comprendí que la renovación no siempre implica borrón y cuenta nueva. Podía ser el renacer de la esperanza a partir de los restos de antiguos sueños olvidados. ¿Qué parte de mi vida requiere esta renovación?, pregunté, confiando en que la respuesta se haría evidente bajo su influencia. La flor blanca se convirtió en un faro de paz. Sus pétalos eran puros, serenos, y me ofrecieron la oportunidad de soltar las cargas que había estado arrastrando. La paz no se trataba solamente de la ausencia de conflicto, sino de hallar un equilibrio en medio de la tormenta.
¿Cómo encontraré esta paz en el caos que a veces me rodea? Cuestioné con cautela, sintiendo que las flores, en su sabiduría, deseaban ofrecerme respuestas que trascendieran mi comprensión actual. El anciano, observando mi contemplación, deslizó su mano hacia el suelo y recogió un pequeño fruto negro, cuya superficie brillaba tenuemente bajo la luz lunar. Este es el fruto de la reflexión, un símbolo de madurez. Debes aprender a cosechar lo que nutre tu ser. Pruébalo. Cada bocado puede revelar más de lo que imaginas. Con un aire de curiosidad reverente, acepté la ofrenda y, al darle un mordisco, una explosión de sabores pasó a través de mí, llevándome a vislumbrar mis propios recuerdos, las decisiones que había tomado y los caminos que había recorrido. Instantes de alegría y lágrimas se entrelazaron, formando un tapiz de mi vida vivida. ¿Es este el hilo que me conecta con mis flores?, pregunté, sintiendo el ardor de la experiencia. Más que un hilo, respondió el anciano, es el tejido mismo de tu existencia. Cada sabor, cada flor, cada sombra y cada luz son notas en la sinfonía de tu viaje. Y en este viaje, las tres palabras que buscas están en la convergencia de estas experiencias. La revelación me llenó de una nueva energía, pero todavía, un velo de misterio hacía eco en mi interior. ¿Seré capaz de descifrar estas palabras que me liberarán antes de que la luz del amanecer me sorprenda?, pregunté, sintiendo que la urgencia de descubrir la verdad aumentaba. El anciano sonrió, ese brillo en sus ojos como llamas danzantes. El camino hacia la transformación no se mide en respuestas sino en preguntas. Sigue tu intuición, y recuerda, dentro de ti reside el poder para revelar lo que estás destinado a descubrir. Y mientras el silencio nocturno abrazaba el campo, comprendí que mi búsqueda apenas comenzaba, con cada respuesta dejándome más interrogantes. ¿Cuál sería el significado de esas tres palabras escondidas en el vasto paisaje de mis emociones y experiencias? Y en este vasto campo de posibilidades, ¿estaba yo listo para abrazar la verdad que estaba por venir? El viento sopló con un suave murmullo, llevando consigo las caricias de la noche y los ecos de las flores. Mi mente danzaba entre las memorias y las emociones, explorando los senderos que se abrían ante mí como si fueran caminos iluminados por la luna. Me adentré en el campo, mis pasos ligeros y decididos, buscando la respuesta que aún se escondía detrás de un velo misterioso. El anciano continuaba a mi lado, pero su presencia parecía expandirse a medida que la luz lunar se intensificaba, convirtiéndolo en una figura esculpida en sueños. Cada paso que das es un eco del pasado y una invitación al futuro, dijo, su voz resonando en mi interior, como un canto ancestral. Escucha, los latidos de la tierra tienen mucho que enseñarte. Decidí seguir el impulso de mi intuición y dirigí mi atención hacia la flor azul que había pasado por alto. Sus pétalos, de un azul profundo, parecían llenos de secretos, y al acercarme, sentí una energía vibrante emanar de ella. Cesé en mi andar y me agaché para examinarla de cerca. El aroma de su fragancia era diferente, un leve tono agridulce que me llevó a cuestionar mis percepciones sobre lo que antes consideraba belleza. ¿Qué representa esta flor?, me pregunté en voz baja. Solo las flores que eliges ver pueden dártelo, respondió el anciano, como si leyera mis pensamientos. El azul es el color de la comunicación y de la verdad interna. Esta flor desafía el concepto de lo que es bello, enseñándote que la verdadera belleza puede surgir de la vulnerabilidad. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz. Recordé momentos en mi vida donde la fragilidad había luchado por ser vista. La belleza de mis fallas, de mis errores, se asomaba en mi memoria. ¿Cómo puedo expresar esa verdad en mí?, volví a preguntar, esta vez sintiendo la urgencia de explorar aún más. El anciano sonrió y levantó un dedo al cielo estrellado. La verdad se encuentra a menudo en las conexiones que forjamos. Todo lo que ha formado tu ser está entretejido, como la trama de un tapiz. Pero también debes permitirte compartir. La comunicación no trata solo de palabras, sino de cómo experimentas tus emociones y las auténticas conexiones que estableces. Mientras reflexionaba sobre esto, las estrellas comenzaron a titilar de una manera casi rítmica, casi como si intentaran contar su propia historia. Por un instante, vi luces danzantes y conexiones invisibles entre ellas, y de repente, me di cuenta, cada estrella era un testimonio de las historias no contadas. ¿Qué debo compartir entonces?, inquirí,
conmocionado por la revelación, las palabras a las que aludes están en el instante en que compartes tu vulnerabilidad y abrazas tu autenticidad, dijo el anciano, su voz meditativa resonando junto a mi reflexión. No te temas a ti mismo. Al aceptar tu viaje, las palabras surgirán. El frío de la noche pasó a través de mí como un recordatorio tangible de la fragilidad de nuestra existencia, pero también de su belleza. Mientras el anciano continuaba hablando, cada sílaba se sentía como un eco, trayendo ecos de una verdad profunda. Cada uno de nosotros es menos que un individuo y más que la suma de nuestras partes. Encuentra a aquellos que resuenan contigo y te ayudará a descubrir esas 3 palabras que transformarán tu encuentro espiritual. Mi corazón se expuso, aún inquieto por el desafío de abrirme cuando el temor a ser juzgado acechaba. La flor azul, con su belleza inusual, se convirtió en un símbolo de mi resistencia y deseo de conectar. ¿Dónde comenzaré esta búsqueda de conexión?, pregunté, sintiendo cómo la inminente llegada del amanecer estaba a punto de cambiar el paisaje de este viaje. El anciano inclinó la cabeza y, señalando hacia el horizonte, dijo, bajo el primer rayo de luz del amanecer, cuando el mundo celebra su transformación, busca a aquellos que miran el mundo desde ángulos similares al tuyo. En ellos, encontrarás no solo la conexión que buscas, sino también la respuesta a tu anhelo. Recuerda siempre, la verdadera libertad reside en la sinceridad de nuestro ser, con él. Viento susurrando a mi alrededor, comprendí que, hasta que la luz del sol asomara, mi búsqueda no se había detenido. Podía sentir el eco del nuevo día acercándose, lleno de posibilidades. La pregunta seguía resonando en mi interior, ¿sería capaz de reconocer esas conexiones cuando se presentaran, y cómo las palabras que buscaba emergerían de mi valentía para ser vulnerable? El alba llegó como un susurro, deslizando sus dedos dorados sobre el horizonte y pintando el cielo con un nuevo comienzo. Cuando el sol se alzó, lleno de promesas, sentí la calidez de su luz abrazando cada parte de mí. Era el momento en que todo podía cambiar, y, mientras observaba hacia adelante, comprendí que la transformación que había buscado tanto tiempo estaba a punto de revelarse, mientras el anciano permanecía a mi lado. Observando el paisaje que se iluminaba, entendí que las 3 palabras que había estado buscando no eran meras respuestas, sino travesías llenas de significado. En ese amanecer, cada destello de luz parecía almacenar la esencia de las experiencias compartidas y la vulnerabilidad abrazada. Hoy, el mundo despertará a tus pasos, dijo el anciano con una serenidad que me reconfortó. Y será en tu capacidad de conectar con los demás que descubrirás el poder de esas palabras. Con esos pensamientos resonando en mi corazón, decidí dirigirme al parque donde había jugado por primera vez con mi propia esencia. Sabía que allí, en la danza de la vida cotidiana, podría ver el amor manifestándose a su manera más pura. Los mismos niños que me habían inspirado una risa contagiosa aún jugaban bajo la luz del nuevo día, risas que entrelazaban el aire como suaves ecos de felicidad. Mientras me acercaba, reconocí que cada sonrisa, cada gesto, era un fragmento del amor que había anhelado entender. Amor, murmuré para mí mismo, sintiendo cómo la palabra reverberaba en mi ser. Pero no era solo amor, era la vulnerabilidad de mostrarme al mundo tal como soy, sintiendo la conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Miré a los niños, conscientes de que la verdad fluía a través de sus risas. Me senté en la hierba y observé cómo cada uno jugaba, sin miedo, sin juicio. «Verdad», susurré, dándome cuenta de que la verdad no se hallaba en ser perfecto, sino en la aceptación de mis imperfecciones, en permitir que mi voz se manifestara. En ese instante, recordé las conversaciones que había tenido, las historias compartidas que me habían llevado más cerca de esta revelación. Cada risa, cada lágrima, eran ecos de conexión que iluminaban mi viaje. Entonces comprendí que cada ser humano que cruzaba mi camino también buscaba ser visto y escuchado. Buscaban lo mismo que yo, amor, aceptación y el aliento de una verdad compartida. Sincronía, pronuncié como una plegaria, sintiendo la esencia de mi viaje converger en un único instante de realización. La sincronía estaba en cada encuentro fortuito, en cada mirada de comprensión, en cada lazo que se tejía con el hilo de lo humano. Era el recordatorio de que todos estamos atrapados en la misma danza de vida, en la misma búsqueda de conexión. Observando a mi alrededor, empecé a ver más allá de lo visible. El anciano apareció en mi mente, sus enseñanzas resonando en mi corazón. La vida es un ciclo perpetuo de amor,
verdad y sincronía, donde cada uno tiene un papel que cumplir. Mientras continuaba siguiendo los hilos invisibles de conexión, comprendí que no estaba solo, todos estábamos entrelazados en esta vasta red de existencia. Mi viaje espiritual había sido una búsqueda hacia el interior, pero el verdadero despertar estaba en la intención de conectarme con los demás, de permitir que ellos también compartieran sus historias. Así, con la luz del día iluminando cada rincón oscuro de mis dudas, decidí abrir mi corazón. Comenzaría por compartir mis verdades y escucharlas de otros, permitiendo que esa vulnerabilidad nos uniera en un encuentro de almas. Al mirar hacia el horizonte, los colores del inmueble amanecer me llenaron de esperanza. Había llegado el momento de actuar. Hoy, seré amor, seré verdad, y seré parte de la sincronía. Con cada palabra, con cada acción, cambiaría mi mundo y el de los demás. Sentí la libertad del ser, una paz interior que invitaba a reflexionar sobre la magia que reside en vivir auténticamente. Mientras el sol brillaba en su máxima expresión, su luz me envolvía, recordándome que cada día es un nuevo comienzo para abrazar la vida. Y así, con renovada valentía, me uní a la danza de la vida, consciente de que, al final, el amor siempre será la respuesta, la verdad siempre será la guía, y la sincronía siempre será el camino hacia la conexión. El universo canta su canción en cada uno de nosotros, en cada instante vivimos una historia, y en el abrazo de nuestra humanidad compartida, encontramos el propósito de nuestro ser. La paz se asienta en mi corazón mientras repito las 3 palabras con gratitud: amor, verdad, sincronía. La transformación ha comenzado, y en cada paso hacia adelante, el eco de mi ser grita con confianza: soy el arte de ser y el viaje hacia el despertar.